Uno de los rasgos principales del cristianismo es el perdón. Todos estamos invitados a perdonar y se habla muy fácilmente del perdón. Sin embargo, perdonar, todos sabemos que no es fácil, de hecho es muy difícil. ¿Cómo perdonar a alguien que nos hizo daño en el pasado y que hasta el sol de hoy permanece igual sin dar ni siquiera una muestra de arrepentimiento? ¿Cómo se puede perdonar a aquel que le ha causado mal a los seres queridos que amamos? Cuando un padre o una madre sabe que alguien le causó daño a su hijo, difícilmente encuentra la fuerza para perdonar. En nuestra sociedad, una sociedad en la que tantísimo daño se ha hecho, cuando se nos dice que debemos perdonar a los actores que en el pasado hicieron daño a las comunidades enteras, que han causado la muerte de tantísimas personas, que han destrozado hogares, ¿cómo se puede hablar de perdón ante ellos? La pregunta es, ¿verdaderamente es posible perdonar como lo proclama la fe cristiana? Una de las causas que más hacen sufrir a personas buenas, es el dolor y la rabia que llevan consigo después de muchísimos años, porque han sido víctimas de la maldad de otro que se ha ido y les ha dejado con un cuchillo clavado en su vida, en su espíritu, en su alma, en sus recuerdos, en sus emociones, y mientras la otra persona está tranquila allá afuera, quien ha sido víctima sigue sufriendo, sigue sangrando a causa del mal que en el pasado, ayer o hace 20 años, alguien les causó. Cuando la fe cristiana invita a estas personas a perdonar, la pregunta siempre será, ¿pero cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo yo encontrar fuerzas para perdonar a aquel que me ha causado un daño tal que todavía hoy sangro de ese mal? El mensaje de Jesús de Nazaret no solamente contiene una invitación a perdonar y a perdonar siempre, a perdonar 70 veces 7, sino que contiene en sí misma la causa o el motivo por el cual podemos perdonar y la razón por la que debemos perdonar. ¿Por qué podemos y por qué debemos perdonar? Tienen una única respuesta y consiste en la experiencia personal de un perdón mayor, el perdón de Dios. Me explico. Si una persona quisiera perdonar por sus propios méritos, porque simplemente surge espontánea la idea del perdón, porque desea sanar el daño que tiene dentro, porque desea ser libre de los recuerdos que le causan mal, en el momento en el que desea hacerlo, se encuentra con una serie de barreras que seguramente muchos de nosotros conocemos bien. La barrera que nos dice: el otro no se merece perdonar. No es justo que mientras el otro no ha pagado absolutamente nada, no ha sufrido por el daño causado, no ha hecho ninguna reparación, yo entonces le conceda el perdón. Y empezamos a confundir el perdón con impunidad. La sed por ver reparado el daño, la sed de venganza empieza a consumirnos, y hasta que no estemos saciados de ella, parecemos que no somos capaces de perdonar. El problema es que esa sed es insaciable, jamás podrá ser satisfecha, y por tanto el perdón se vuelve algo completamente imposible. Humanamente el perdón desde nuestras propias fuerzas es algo realmente muy difícil. Es por eso que el Señor nos ha enseñado que la única base por la que nosotros podemos ofrecer el perdón a quien nos ha causado daño es porque nosotros mismos hemos experimentado el perdón que viene de Dios. En una parábola que Jesús cuenta y que escuchamos en la lectura dominical del Evangelio, un rey quiso arreglar las cuentas con sus servidores, y al encontrar uno que le debía una cifra impagable, 10,000 talentos, tendría uno que trabajar algunos miles de años para poder pagar esta cifra. Jesús escogió una cifra que no cabe en la cabeza de ninguno de sus oyentes para intentar dar una idea de lo increíblemente grande que era la deuda de este siervo. Ese siervo fue perdonado por su Señor, y este siervo, precisamente porque fue perdonado por su Señor, tenía la posibilidad de hacer lo mismo con quien le debía una deuda menor. Es decir, el primer perdón no es el que yo ofrezco,
El primer perdón es el que yo recibo de parte de Dios. Yo no puedo perdonar, no se puede perdonar si yo no he experimentado lo que significa desde lo más profundo del corazón el sentirme perdonado. Si no he sido consciente de que yo mismo he causado mal a mí mismo, a los otros, he ofendido a Dios, y que sin embargo, pese a todo el mal que yo he causado, el Dios bueno me mira con misericordia, me sonríe y me perdona, no una vez, sino 70 veces 7, porque no se contradice a sí mismo. Solamente la experiencia profunda, entrañable del perdón de Dios me da a mí las fuerzas para perdonar. Por tanto, una persona que no se haya sentido perdonada en sí misma difícilmente puede reconciliarse con los demás. Hay un perdón que es incluso muy difícil para algunas personas conceder, y es el perdón a sí mismos por los errores que se pudieron haber cometido en el pasado. Muchas personas llevan la culpa y la carga consigo misma durante años y llegan de una manera u otra a odiarse aún sin darse cuenta, y la manifestación de que realmente se odian es porque no se permiten a sí mismos salir de los círculos viciosos que los tienen esclavos, sumidos en la culpa y sumidos en un estado de vida realmente lamentable. Llegó la luz. Cuando una persona experimenta en su corazón que ha sido perdonada, entonces de allí saca las fuerzas suficientes para decir al otro que le ha causado mal, para decirse incluso a sí misma: yo te perdono. Y yo te perdono como una acción de la voluntad que surge de la gracia de Dios, surge de la experiencia del perdón, pero también surge de mi deseo de perdonar. Es decir, que el perdón no es una acción únicamente humana, es una acción que surge de la gracia. Yo puedo perdonar porque Dios me da las fuerzas para perdonar, porque fui perdonado, y por eso puedo otorgar el perdón a aquel que no se lo merece. Obviamente, si se lo mereciera sería muy fácil, pero precisamente porque el perdón no es algo merecido, es que es gracia. Cuando yo tengo conciencia de que yo no merezco ser perdonado, y que no merezco ser perdonado tantas veces como he sido perdonado, es que me doy cuenta que el yo otorgar el perdón no es porque el otro lo merezca. Mi perdón no está sometido a que el otro pague o no pague por el daño causado. El perdón es una acción de libertad que yo concedo, primero, porque fui perdonado; segundo, porque debo ser liberado de la carga del odio y del rencor que van corrompiendo y marchitando mi corazón a lo largo del tiempo; y tercero, como un don gratuito que yo ofrezco al otro, aunque el otro no se lo merezca. El perdón siempre será inmerecido. Jesús en la cruz va a crear el paradigma principal del perdón, cuando dice al Padre: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Obviamente los soldados sí sabían lo que estaban haciendo. Estaban crucificando a una persona, a un ser humano. Lo estaban haciendo con alevosía, lo estaban haciendo con ganas y con maldad. Sin embargo, Jesús encuentra la excusa, encuentra la forma para garantizar para ellos el perdón. No tienen idea de lo que están haciendo. Cuando uno es honesto, cuando uno se da cuenta realmente de que la mayor parte de las ofensas humanas son resultados de no saber lo que se hace, de huellas históricas que nosotros mismos no conocemos, de causas y de enfermedades psíquicas, espirituales y psicológicas que no tenemos ni idea que existen, nos damos cuenta que quien nos ha ofendido en realidad profundamente tampoco sabía lo que hacía. De allí, de la gracia de un Dios que nos perdona porque nosotros no sabíamos lo que hacíamos, podemos encontrar fuerzas para perdonar al otro que tampoco sabe lo que hace, aunque aparentemente lo sepa. Siempre encontraremos excusas para no perdonar. Es muy fácil encontrar excusas para no perdonar. El Señor nos invita a encontrar excusas para perdonar. Es la forma como Jesús funciona. Un cristiano que no sea capaz de perdonar es alguien que recibe la gracia de Dios y la recibe en vano. En la parábola de Jesús, este hombre a quien se le perdonó una cantidad increíblemente grande, impagable, impensable, no fue capaz de perdonar una deuda muy pequeña, 100 denarios.
el salario mínimo de 3 meses y medio. Hagamos la cuenta según nuestros salarios y miremos que eso aparentemente es grande. Cuando la miramos en sí misma, tiene un tamaño increíble, pero cuando se mira en proporción con la deuda que el Señor ya ha cancelado para nosotros, es una minucia y es realmente pequeña. Si cada uno de nosotros se pone a pensar en aquellas cosas que tiene que perdonar y las pone de cara a la cruz y a lo que el Señor ha hecho por nosotros, ninguna deuda, absolutamente ninguna ofensa, por grande que sea, queda grande ante lo que el Señor ha perdonado a cada uno de nosotros, ante lo que el Señor nos ha perdonado como humanidad. Es a partir de entonces que el perdón no solamente es una posibilidad, sino un deber. Entonces, el perdón de Dios, que es el primero, nos facilita el perdón a los otros, pero también lo convierte en un deber, porque Jesús dice, es que si ustedes no hacen lo mismo, si ustedes no perdonan a su hermano, entonces el Padre anula el perdón que les había concedido. ¿Qué ocurrió en la parábola de Jesús? El rey, que ya había cancelado la deuda, volvió a llamar a aquel empleado que no fue capaz de tener misericordia de su hermano, lo consideró alguien malo y le volvió a activar la deuda, metiéndolo a la cárcel y no dejando que saliera de allí hasta que lo pagara todo, es decir, nunca, porque era una deuda impagable. El perdón de Dios, entonces, hermanos, no solamente es posibilidad para perdonar, sino que también lo vuelve necesario. Es principio y fin de nuestros perdones. Difícil, muy difícil. Posible, lo es, porque hemos sido perdonados. Necesario, lo es, no solamente para vivir libres, sino para responder con amor a aquel que con amor nos trató primero. En este domingo, en el que el Señor nos llama a perdonar, nos pide que lo hagamos siempre, nos pone un número increíblemente grande. 70 veces 7 significa no 490 con una multiplicación simple, sino un simple siempre. Es decir, no llevar las cuentas porque plenamente tenemos que perdonar, aunque vuelva una y otra vez a cometer la misma falta, el Señor nos vuelve a perdonar a nosotros y nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Somos hijos de un Padre que perdona siempre. Como hijos suyos, esforcémonos por iniciar a perdonar. Pero el perdón, y con esto quiero concluir, muchas veces se nos convierte en algo como la dieta o como en hacer ejercicio. Inicio el lunes de la próxima semana, inicio el próximo mes, inicio el 1 de enero. Siempre algo que se posterga para después porque creemos que no tenemos las fuerzas suficientes para hacerlo ahora. Pues bien, es posible que posterguemos para siempre el perdón como hemos postergado para siempre la dieta o el ejercicio o lo que sea. El perdón es una acción que debemos iniciar hoy, una decisión que delante del Señor debemos decir hoy acepto tu perdón, hoy me perdono. Feliz domingo para todos. Pase bien.